Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bueno, en esta clase vamos a hablar de parásitos y generalidades de los mismos. Entonces, lo primero que nos vamos a preguntar es ¿qué es un parásito? Un parásito es un organismo metabólicamente dependiente de otro organismo, el cual se denomina hospedador y que eventualmente puede producir un daño. Los parásitos, para completar su ciclo de vida, es decir, su desarrollo, pueden requerir un hospedador o más hospedadores. Si el parásito requiere un solo hospedador, estamos hablando de que tiene un ciclo de vida directo. En cambio, si el desarrollo del parásito requiere de 2 o más hospedadores de diferente especie, el ciclo de vida de este parásito se denomina ciclo indirecto. Otros conceptos que resultan interesantes definir son parasitismo y parasitosis. El parasitismo es una relación biológica entre dos especies vivas diferentes, el parásito y el hospedador, y el medio ambiente en donde viven. El parasitismo puede representarse como la tríada ecológica, en la cual el parásito, el hospedador y el medio ambiente mantienen un equilibrio dinámico. Mientras que la parasitosis es la enfermedad infecciosa causada por el parásito. La parasitosis puede representarse como una tétrada ecológica, donde además del parásito, el hospedador y el ambiente, entran en juego factores concausales, es decir, condiciones que provocan un desequilibrio en esa relación biológica y que permiten la generación de daño sobre el hospedador. Algunos ejemplos de factores concausales pueden ser las condiciones sanitarias, las condiciones de vivienda, el acceso a servicios públicos, entre otros. En esta diapositiva podemos observar un cuadro que representa la clasificación con la que vamos a estudiar a los parásitos a lo largo de la cursada. Por lo que podemos ver, están divididos en dos grandes grupos, los protozoos y los metazoos. Los protozoos corresponden principalmente a organismos unicelulares, mientras que los metazoos son organismos principalmente pluricelulares. En las diapositivas siguientes lo que vamos a ver son las características de estos grupos y los subgrupos. Como dijimos, los protozoos, que pertenecen al reino protista, son seres vivos microscópicos eucariotas. ¿Qué significa esto? Que son organismos que tienen un núcleo verdadero, envuelto por una membrana y un ADN organizado, y son principalmente unicelulares, aunque dentro de este reino podemos llegar a encontrar organismos pluricelulares simples que no forman tejidos. Además, poseen todos los tipos de nutrición, pero los que nosotros vamos a estudiar se nutren principalmente de forma heterótrofa, siendo tanto depredadores o detritívoros. Estos organismos requieren de lugares húmedos para vivir o directamente acuáticos, o también los podemos encontrar parasitando a otros seres vivos. La reproducción de los protozoos puede ser asexual, en los que están involucrados mecanismos que involucran mitosis, y también puede ser sexual, en la que están involucrados gametos o en la que hay intercambio de material genético. Como dijimos, los protozoos se pueden reproducir tanto por reproducción asexual como sexual. Dentro de los mecanismos de reproducción asexual podemos destacar la división o fisión binaria, en la que a partir de una célula madre, por división sucesiva del núcleo y del citoplasma, se generan dos células hijas. La división o fisión múltiple, en la que a partir de una célula madre se generan varios núcleos, los cuales posteriormente se rodean del citoplasma y generan varias células hijas, y la endodiogenia, que corresponde a una gemación interna, donde por formación de un brote interno, dentro de la célula madre se generan dos células hijas. Por otro lado, dentro de la reproducción sexual podemos distinguir la conjugación, en la que dos células se unen e intercambian material genético, y la singamia, en la que ocurre la fusión de gametos. Los protozoos pueden ser clasificados en grupos funcionales de acuerdo a su movilidad en amebas, flagelados, ciliados y apicomplexa. Las amebas estructuralmente poseen ecto y endoplasma, a partir de los cuales se generan los pseudópodos, que son las estructuras que les permiten la locomoción. En general son protozoos de vida libre, aunque pueden ser comensales o parásitas, y poseen una estructura vegetativa que se alimenta y que es móvil, que se denomina trofozoito, y una estructura de resistencia denominada quiste. Su reproducción es asexual y se transmiten por vía oral.
Un representante de este grupo es la entamoeba histolítica. Los flagelados, como su nombre lo indica, poseen un flagelo largo o varios que les permiten la locomoción. Este grupo se divide en dos grandes grupos de flagelados, que son flagelados con cinetoplasto. El cinetoplasto es una estructura mitocondrial que contiene gran cantidad de ADN, y un representante de este grupo es el Trypanosoma cruzi. Y los flagelados sin cinetoplasto, que son ejemplo de este grupo, la Giardia lamblia y la Trichomona vaginalis. Por otro lado, se encuentran los ciliados, que poseen alrededor de toda su superficie extensiones citoplasmáticas cortas que son denominadas cilios y que son los responsables de su locomoción. Un ejemplo de este grupo es Balantidium coli. Y por último, tenemos el grupo de los apicomplexa, que es un grupo de protozoos que poseen un complejo apical que les permite invadir las células del hospedador. Son parásitos intracelulares con un ciclo de vida complejo que involucra 3 fases de reproducción, que son la esquizogonia y merogonia, la gamogonia y la esporogonia. Este tipo de protozoos carecen de estructuras móviles, como los flagelos, excepto en ciertas etapas de los gametos. Un ejemplo de este grupo son los parásitos del género Cryptosporidium. En esta diapositiva, a modo de ejemplo, vamos a ver el ciclo de vida de un protozoo flagelado con cinetoplasto, que es el Trypanosoma cruzi. El Trypanosoma cruzi es el agente causal del mal de Chagas-Mazza. Esta es una enfermedad transmitida por vectores. Y en nuestro país, el principal vector es el Triatoma infestans, que es conocido como vinchuca. Respecto al ciclo de vida de este parásito, podemos observar que el parásito ingresa en el humano cuando éste es picado por una vinchuca infectada, la cual en el mismo momento defeca liberando tripomastigotes metacíclicos que penetran por la herida de la picadura durante el rascado. Estos tripomastigotes penetran en las células de distintos tejidos y dentro de esas células se convierten en amastigotes, que es otra forma del parásito, que son estructuras parasitarias sin flagelo. Dentro de las células se multiplican por división binaria. Luego vuelven a convertirse en tripomastigotes, los cuales pueden reinfectar nuevas células y volver otra vez intracelularmente a ser amastigotes. Cuando las células se rompen, se liberan los tripomastigotes al torrente sanguíneo. Y si una vinchuca en ese momento se alimenta del hospedador infectado, ingiere los tripomastigotes sanguíneos. Ya dentro de la vinchuca, en el intestino medio, los tripomastigotes se convierten en epimastigotes, que es otra forma parasitaria con flagelo. Ahí en la vinchuca, en el intestino medio, se dividen por fisión binaria y luego en el intestino posterior de la vinchuca se transforman en los tripomastigotes metacíclicos que serán liberados en una próxima picadura. Bueno, hasta esta diapositiva vimos las características de los protozoos. Ahora veremos las del otro gran grupo de parásitos, que son los metazoos. Los metazoos pertenecen al reino Animalia, es decir, que son animales. Son organismos eucariotas, pluricelulares y de alimentación heterótrofa. Dentro de la subclasificación que vamos a ver de los parásitos metazoos humanos, se incluyen a los helmintos, a los artrópodos y a los anélidos. La palabra helmintos deriva de helmis, que significa gusano. Estos gusanos son animales invertebrados de vida libre o generalmente endoparásitos. Poseen diversas formas del cuerpo, ya sea aplanado o en forma de cinta tubular. Pueden tener reducción o pérdida de aparatos o sistemas, pueden ser dioicos o hermafroditas, y en la mayoría de los casos han desarrollado órganos de sujeción como ventosas, espinas, ganchos, dientes, estiletes, etcétera, que les permiten sobrevivir dentro de los hospedadores, anclarse y sobrevivir. Por su lado, los artrópodos en general son ectoparásitos o animales ponzoñosos. Ejemplo de ectoparásitos pueden ser ácaros, garrapatas o piojos. Y los anélidos generalmente son de vida libre, excepto por los hirudíneos, que son las sanguijuelas, cuyas formas adultas son ectoparásitos hematófagos. Dentro de los parásitos helmintos existen dos grupos principales de parásitos que vamos a ver durante la cursada. Ellos son los platelmintos y los nematodes.
Los platelmintos son gusanos planos acelomados, es decir, que no tienen cavidad corporal. Tampoco tienen sistema circulatorio ni respiratorio y muchos no tienen sistema digestivo, y si lo tienen es incompleto. Además, son hermafroditas suficientes, presentando un sistema reproductor muy desarrollado. Si bien existen platelmintos de vida libre, muchas de las especies son parásitos que necesitan varios hospedadores para que se desarrollen, tanto el estadio larvario como el estadio adulto. Ejemplo de los platelmintos son la Taenia saginata, la Taenia solium y Echinococcus granulosus. Los nematodes son gusanos redondos pseudocelómicos con simetría bilateral. El cuerpo está cubierto por una cutícula formada por la hipodermis que se desprende durante las mudas o crisis. Estos gusanos poseen sistema digestivo completo, pero no tienen sistema circulatorio ni respiratorio. Por lo general son dioicos y muchos tienen dimorfismo sexual, es decir, que las hembras son diferentes a los machos. Algunos de estos parásitos humanos son causantes de enfermedades de transmisión alimentaria, como son triquinosis, filariasis, anisakiasis, etc. Algunos ejemplos de nematodes son Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis y Toxocaracanis. A modo de ejemplo, en estas dos últimas diapositivas vamos a ver el ciclo de vida de un parásito mecazoplatelminto. Se trata de Echinococcus granulosus, quien es el agente causal de la hidatidosis. Este parásito cestode tiene un ciclo de vida indirecto, es decir, que requiere de más de un hospedador para completar su ciclo de vida. En esta diapositiva vemos a la izquierda el estadio larval, conformado por un quiste hidatídico con protoescólices en su interior, que son las larvas propiamente dichas, y a la derecha vemos dos imágenes del parásito adulto de microscopía óptica, en el cual en una podemos identificar el escólex formado por las ventosas y la corona de ganchos, y en la otra imagen un probiote grávido lleno de huevos. En esta diapositiva lo que vemos es, por un lado, una imagen de microscopio óptico donde se pueden observar las estructuras larvarias de Echinococcus granulosus, es decir, los protoescólices, y por otro lado el ciclo de vida del parásito. Este parásito, para completar su ciclo de vida, requiere de un hospedador definitivo, que es el perro u otro cánido, en donde se encuentra alojado el parásito adulto, y un hospedador intermediario, que pueden ser herbívoros como ganado bovino o accidentalmente el hombre, donde se desarrolla el estadio larvario o quiste hidatídico. Entonces, como dijimos, el parásito adulto que está alojado en el intestino del perro produce huevos embrionados que son liberados al medio ambiente junto con las heces del hospedador definitivo. Estos huevos quedan en el ambiente y son ingeridos por el hospedador intermediario por vía oral. Ya en el hospedador intermediario, el embrión es liberado y migra a través del sistema porta-hepático hasta alojarse en tejidos, principalmente hígado y pulmones, aunque puede migrar hacia otros órganos. En estos órganos se desarrolla el estadio larvario, que está formado por el quiste hidatídico lleno de líquido hidatídico y de protoescólices, que son las larvas propiamente dichas, en su interior. Si este quiste es ingerido por el hospedador definitivo, cada uno de estos protoescólices que contiene puede desarrollar un adulto y de esta forma se estaría cerrando el ciclo.